Genial, menos mal que se dieron cuenta. Bueno, esta segunda parte vamos a retomar algo que también hemos trabajado con el simulador de ensamble y algo que quiero plantearles y quiero proponerles y ver si están de acuerdo o no. Vieron que yo les mandé una información acerca de el nuevo sistema operativo de Microsoft que está por anunciarse mañana, ¿no? Sí. De Windows 11. Bueno, yo ya tengo una ISO de prueba, una beta del Windows 11, y por ahí veía con buenos ojos si podemos pensar para la semana que viene, para lunes o miércoles, a pesar de que no sea nuestro objetivo directo, hacer dos cosas. Nuestro objetivo directo porque nos faltan todavía ver algunas cuestiones para instalación del sistema operativo y todo, pero me gustaría adelantarnos en poder ensamblar una máquina, en vez de con el simulador, ensamblarla acá en la mesa de trabajo, y una vez que inicie esa máquina, cargarle el sistema operativo Windows 11. Y bueno, y ver si nos funciona y si lo podemos probar en la clase. ¿Para todos los alumnos, Pablo? No, no es nuestro curso nomás. Ah, no, digo para si lo podemos obtener también nosotros. Ah, sí, claro, sí, tal cual. Sí, Porque está bueno, sí, ya lo había visto. Tengo una beta. No sé cómo funcionará porque no la probé y mi idea era probarlo con los dos grupos, con el turno mañana y con ustedes. El turno mañana, por una cuestión de cosas, se posterga para el miércoles que viene. Pero ustedes, si quieren que lo hagamos el lunes, podrían ser los primeros. Sería lo ideal, Pablo. Bueno. Igual dice que hay que hacerlo con una PC que no sea de trabajo. ¿En qué sentido? No sé, todos dicen lo mismo, ¿viste? Estuve analizando, no lo pude bajar yo quería bajarlo y no lo conseguía. Porque algunas páginas eran medias raras, ¿viste? Y no, digo, por ahí meto la pata, digo, no tengo tanto conocimiento, no sé si meto la pata. Bueno, ahora, si querés, a ver, en lo real de la historia, es que Carlos, que es el técnico que trabaja conmigo, le dije, Carlos, por favor, bajame una ISO de Windows 11. Y él me dijo, sí, dale, no hay problema. Y se mete en lugares raros y baja todo bien. No, pero ella tiene más capacidad para saber cuál es, y no, yo todavía falta mucha experiencia para meterse, ¿viste? En estas cosas hay que consultarlo antes de... Sí, porque te bajas un virus en la máquina y game over. Tenés que arrancar todo de cero. No, pero igual manera uno lo baja, el que tiene posibilidad de meterle en una PC diferente. En una PC diferente sí. No hay posibilidad de hacer todavía un VirtualBox. No hay forma de virtualizar el sistema operativo. Ya va a haber, pero todavía no hay. Por eso hay que hacerlo en una PC nueva. Claro. Entonces, bueno, armamos una PC nueva, hacemos lo mismo que hicimos en el simulador, lo hacemos en vivo y en directo, ensamblamos las cosas, mostramos las cosas. Una vez que la PC está armada, le cargamos el sistema operativo. Yo lo que digo es que como todavía no vimos los pasos de la instalación del sistema operativo, no vimos la BIOS, no vimos el buteo, la secuencia de arranque, quizás haya cosas que nos queden como colgadas. Bueno, ¿cómo hizo para meter el pendrive o esto que estamos hablando de la ISO? Yo no sé si todo el mundo sabe lo que es una ISO y no tiene por qué saberlo porque todavía no lo trabajamos. No llegamos. Pero me parece interesante, bueno, ya que sale, tenemos la primicia y vemos cómo No, sale. estaría bueno, estaría buenísimo. Eso te iba a decir que le había visto, pero después se me pasó y no te pregunté, ¿viste? Vos porque me había vacunado y andaba a media boleado, ¿viste? Con la vacuna. Bien. Así que bueno. Pero no, estaría ideal, porque yo lo que vi, estaba una parte que vi por YouTube, está muy bueno. Tiene algunos detalles, pero me dijeron que lo que vi me pareció... Sí, yo miré muy poquito y bueno, la idea es probarlo y vamos a ver si funciona, si va y si lo tenemos disponible. Así que sería una buena primicia. Y ahora te busco el link y te lo mando. Si lo querés ir probando antes, también te lo... Ahora joya, sí. Después de la clase para contarte. Dale, después de la clase escribime y te paso el link. No hay problema, Pablo, cuando puedas nada más. Bueno, genial. Además estaría bueno en grupo, también está perfecto, así que no Sí, hay drama por eso. El lunes lo vamos a encarar ahí. Bueno, la idea de hoy es justamente volver a retomar lo que hicimos ya en el simulador. Ahí se está conectando alguien más, esperen que lo vamos a unir a la clase. Genial.
y empezar a ir parte por parte teniendo en cuenta los detalles del ensamble. Si nosotros ya conocemos sin ningún tipo de problema todos los componentes de la máquina, sabemos lo que es una fuente, sabemos lo que es una placa madre, sabemos lo que es un procesador, digamos, ya manejamos, digamos, todos los componentes internos. Vimos en un simulador cómo hacer el ensamble para armar justamente esta computadora, pero bueno, vamos a empezar a tener algunos detalles más específicos y más puntuales. Bien, bueno, esto es lo que les decía del primer video. Si nos queda tiempo lo vemos después. Pero bueno, tiene que ver con cuestiones de normas de seguridad. ¿Sí? Básicamente tiene en cuenta esta cuestión de seguridad. Creo que hemos hablado un poco de esto. Digo, si yo estoy trabajando con alguna pulsera, algún anillo, un diamante de 18 quilates de anillo, podemos llegar a dañar algún componente. El tema de trabajar siempre con los equipos desenchufados, es decir, que si yo quiero enchufar un disco y veo que el SATA se puede enchufar con la máquina prendida, no lo voy a hacer, ¿sí? Trabajar siempre con los equipos desenchufados, tener un escritorio o tener una mesa de trabajo que esté acondicionada, es decir, que o sea, el mate que está acá al lado, siempre tratar de correrlo. Eso también pasa en la vida cotidiana, cuando, no sé, el mate nunca se lo pasen arriba de una notebook, o un café arriba de la notebook, todas esas cosas pueden traer algunos inconvenientes. Con respecto a los gabinetes con los que vamos a trabajar, los gabinetes metálicos, yo siempre les dije que cortan como una especie de hoja de papel. No sé, ¿alguna se cortaron la mano con alguna hoja de papel? ¿A alguien le pasó eso? ¿De cortarse? Sí, es como una gilet. Es como una gilet, ¿sí? Uno por ahí no se da cuenta y después a los 20 segundos está toda con la mano sangrada y después arde por un par de días, eso se los garantizo. El tema de, bueno, usar en algún caso alguna gafa de seguridad, por ahí en la práctica no se usa tanto eso, pero no estaría mal. El tema de procedimientos de elevación adecuados tiene que ver cuando vamos a transportar algún servidor, alguna impresora grande, o sea, que sea pesada, o algún escáner, digamos, cómo levantar. Tiene que ver más que nada con seguridad e higiene, esta parte. Y bueno, y esta cuestión de que estén los matafuegos adecuados para trabajar con corriente eléctrica, ¿sí? O sea, los tipos de matafuego adecuados. Así que bueno, esto ahora después, si llevamos, lo vemos, y si no, yo les paso el video. Tiene que ver simplemente con visualizar el video. Y con lo que sí vamos a trabajar ya es con la instalación de la fuente de alimentación. Vamos a poner esto acá. ¿Sí? Y vamos a arrancar acá. Bueno, nosotros cuando queremos instalar una fuente de alimentación, cualquiera sea, que ya hayamos averiguado la potencia, que sepamos que tiene los pines adecuados para trabajar con nuestra computadora, siempre lo que vamos a hacer es obviamente tener el elemento de protección, que sería la pulsera antiestática. Fíjense que este gabinete puntualmente no tiene fuente, y la tarea nuestra, digamos, sería colocarla. La mayoría de los gabinetes que compremos nuevos, no sé si la mayoría, pero muchos de los gabinetes que compremos nuevos ya pueden venir con la fuente instalada. Y hay otros gabinetes que no, que yo tengo la carcasa metálica por un lado y tengo la fuente de alimentación por otro. ¿Sí? Eso va a variar en el tipo de componente y lo vamos a visualizar. En el caso de que no traiga la fuente de alimentación, lo que vamos a tener que hacer es esto. Retirar la tapa, ¿sí? Y es unas cosas como más sencillas, por así decirlo, de las instalaciones que vamos a hacer, pero bueno, si nunca lo hicieron, hay que tener en cuenta algunos factores. De acuerdo al gabinete, ¿sí? De acuerdo al gabinete, la fuente de alimentación, voy a parar un poquito esto acá. De acuerdo al gabinete, la fuente de alimentación puede encontrarse o en la parte inferior, es decir, en la parte baja del gabinete, o en la parte superior. Digamos, no hay un estándar que establezca si la fuente va arriba o la fuente va abajo. Tiene que ver con el diseño del gabinete. Lo otro con lo que nos vamos a encontrar van a ser con los agujeros de los brackets,
¿sí? Todo, digamos, estos agujeritos se denominan brackets, y es el lugar donde vamos a poner qué cosas. ¿Qué pondríamos ahí en estos brackets? Los puertos USB. Bueno, algún puerto USB extra podría llegar a ser. Placa de video. O alguna placa de video, es decir, lo que vamos a poner en los slots de expansión, en el PCI Express, ¿sí? De una X, de 16X. El Wi-Fi. El Wi-Fi, por ejemplo, digamos, todo eso va a ir en esos brackets. Y el agujero más grande que aparezca es donde, obviamente, vamos a conectar la fuente. Tenemos que tener en cuenta de que los 4 agujeros que tienen la fuente para montarse no van a ser simétricos, es decir, que no van a estar todos en las esquinas. Ahora vamos a visualizar. Fíjense ahí. Si yo miro este agujero de montaje que tengo acá, está justo en la esquina. Si mirara las otras 2 esquinas, es decir, la superior derecha y la superior izquierda, también va a estar en la esquina. Pero fíjense que este está justo acá en la esquina. No. Esto lo que nos va a permitir es justamente poder posicionar la fuente o de un lugar o del otro. ¿Sí? Este es el agujero que nos va a servir de guía para posicionarla en el gabinete. Cosas que no tendríamos que tocar, obviamente ya sabrían cuál es, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan que esto es el switch para pasar de 110 a 220? ¿Qué pasaría si yo muevo de 220 a 110 y enchufo la máquina? Podemos quemar la fuente si no le estamos dando el voltaje que necesita. Yo cambiaría, Elena, el podemos por se va a quemar indefectiblemente. O sea, no hay forma que no se queme. ¿Sí? Y no tengo vuelta atrás, ¿eh? Entonces yo esto como que no lo tengo que tocar nunca. O sea, y tengo que asegurarme si no lo toqué, porque a veces, ahora pasa menos, pero uno puede comprar alguna fuente que viene en caja, la saca de la caja y está en 110 porque vino así de Shanghái a Virrey del Pino o González Catán. Entonces puede ser que estés seteada en otro lugar. Entonces, estas cosas tengan precaución siempre. O sea, ustedes como técnico miran la fuente, digamos, es un error que a un usuario común se le podría pasar, pero ustedes si van a tener una certificación de instaladores y soportes de servicio técnico por la provincia de Buenos Aires, de la República Argentina, no se nos tendría que pasar, ¿sí? Son detalles a tener muy en cuenta. Bueno, entonces, les decía que esos agujeros de fijación, esos agujeros de montajes le van a dar la posición de la fuente para poder colocarla. Muchas veces la etiqueta con las características de la fuente queda para la vista del usuario. Ese sería otro factor a tener en cuenta. Y si miro en los agujeros de montaje del chasis o del gabinete, fíjense que pasa lo mismo. Es decir, yo tengo un agujero en la esquina, otro agujero en la esquina, otro agujero aquí en la esquina, pero este en vez de estar justo en la esquina, está más hacia adentro. ¿Se nota eso? Entonces, ese es un factor a tener en cuenta con respecto a la instalación. Así que lo que hago es, una vez habiéndole sacado la tapa a la PC, posiciono la fuente de esa forma, donde estén los agujeros acomodados. ¿Sí? Fíjense que encastran directamente. Y lo que vamos a hacer después de eso es simplemente poner los tornillos, que van a ser tornillos de rosca gruesa. Eso si quieren ténganlo en cuenta o anótenselo en algún lugar, que van a ser de rosca gruesa. Y a nivel estética podrían llegar a ser hexagonales o redondos, pero eso tiene que ver con una cuestión de estética. Lo que sí tenemos que saber es que son de rosca gruesa, los tornillos que van a sostener a todas las fuentes de alimentación. ¿Está bien? Sí. Bueno, es un procedimiento medianamente sencillo porque posiciono la fuente, ubico los agujeros, pongo los 4 tornillos y como no tengo que conectar, o esta práctica no tiene que ver con conectar cosas y eso, no tendría que tener en cuenta otra situación. Sí, lo que les decía, la precaución de que el switch de voltaje, de voltaje externo, esté en la posición correcta. Eso, digamos, en referencia a la fuente. Bueno, hay una pequeña actividad de esto, bien sencilla. Si me ayudan, la hacemos en un minuto o menos.
¿sí? Nos dice los 3 pasos para colocar la fuente. ¿Qué harían primero? ¿Se visualiza ahí? ¿Qué harían como paso número 1? Mientras yo me tomo un mate. A abrir el gabinete. Bueno, perfecto. Del equipo. Exacto, lo primero que hago es abrir el gabinete del equipo. Listo. Segundo paso, ¿qué hago? Alineamos los orificios de los tornillos de la fuente. Sí, tal cual. Porque va a ir o de una forma o va a ir de otra. No tengo mucho para errarle. Y como tercero, lo que hacemos es atornillar y creo que estamos todos aprobados. Y bueno, terminamos el curso. Bueno, no es tan así. Bueno, ¿qué pasa con respecto a la selección de gabinetes y coolers que podríamos llegar a encontrar o elegir en una máquina o poder diferenciarlos? Si quieren, esto lo anotamos en nuestro Word que nos sirve de referencia para que a ustedes les quede ahí disponible. Lo vamos a poner acá. Así lo tienen disponible ahí. Volvemos otra vez acá. Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que pasa con respecto a los distintos tipos de gabinetes que podemos llegar a encontrar? Factores que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Básicamente tienen que ver con el tipo que podemos llegar a utilizar. Fíjense que existen los gabinetes que son, o que se denominan torres verticales, que por ahí son los gabinetes más comunes que podemos llegar a utilizar. ¿Ubican cuáles son los gabinetes de torre? Los comunes y corrientes. Esto sería un gabinete de torre. Sí, un gabinete vertical. Y después tenemos los gabinetes horizontales que todavía existen. No sé, hay modelos de HP que siguen viniendo de esta forma. ¿Sí? Esto sería un gabinete horizontal. Uno por ahí ve estos gabinetes y dice, bueno, pero es un gabinete viejo, ya no se utiliza más. Lo cierto es que, bueno, sí, es verdad que se usa menos, pero podemos encontrar, no sé, un HP G280, sí, G280. Este es un modelo actual, ¿sí? Que se consigue, que se compra mucho para empresas. Y fíjense que el gabinete sería horizontal. ¿Lo visualizan? Claro, y lo podemos encontrar, bueno, vamos a tener que desarmar, sacar la tapa. También hay que tener en cuenta que si bien las fuentes tienen todos los mismos conectores y todo es bastante similar, fíjense que el tamaño que podemos encontrar de la fuente de alimentación varía en este tipo de gabinetes. ¿Sí? Esta va a ser es más comprimido, ¿no, Pablo? Es una fuente más comprimida, ¿sí? Una micro ATX va a ser una fuente. Es a tener en cuenta, digamos. No es que vamos a estar analizando exactamente el factor, pero es a tener en cuenta que existen este tipo de dispositivos. Bueno, sí, yo tengo una Centei que es así, que es de 450 y es más comprimido. Pero los componentes, aparentemente los revisé y estaban igual. Lo más chiquito la carcasa nada más. Claro, sí, los componentes, o sea, y el voltaje obviamente es lo mismo, ¿no? Fuente Centei IDX. ¿Sí? Bueno, miren, hablando de factor de forma, ¿no? Este factor de forma, miren qué distinta es. ¿Se nota ahí? Miren. ¿Sí? Esto no es igual que las fuentes que utilizamos siempre. Esta, bueno, es una Slim. Fíjense que es una fuente más chiquitita. Y esto ya sería el tamaño de fuentes estándar. Entonces, es a tener en cuenta. Yo tengo que cambiar una fuente y si el gabinete es chiquitito, una fuente común no va a ir. Y viceversa. Si yo tengo una fuente que me quedó chiquita o lo que sea, no voy a poder ponerlo con respecto al otro tamaño. Simplemente a tener en cuenta, no es otra cosa.
Bueno, el tema de las fuentes de alimentación, cuando vamos a elegirlas, tener en cuenta la potencia y tener en cuenta el tipo de conexión, básicamente en dos cosas, porque ¿cuál es el conector principal de la fuente de alimentación? Que empieza con A y termina con TX de 24 pines. No me sale otra pista más acertada. ¿Cuál es el conector? ATX 24 pines. Claro, exactamente. La ATX de 24 pines podríamos decir como que es universal. Entonces todas las fuentes van a traer un conector ATX de 24 pines. Pero cuando me dice que verifique la potencia y que verifique el tipo de conexión, no está haciendo referencia a la ATX de 24 pines porque va a estar presente. Sino a qué está haciendo referencia. Y bueno, si yo tengo un mother que tiene una alimentación directa al CPU de 8 pines y yo voy a buscar una fuente, tengo que asegurarme de que la fuente que compro tenga esos 8 pines. Si le pongo uno de 4 va a funcionar, sí, pero por ahí no va a funcionar en su totalidad o por ahí no va a funcionar. Claro. Si tiene una placa de video no funcionaría porque las placas importantes tienen casi 8 pines. Bueno, y ahí estamos de vuelta. Y ese sería el 1200. otro, y eso sería el otro tipo de conexión que tenemos que tener. Vieron que las placas de video pueden tener un pin de 6 pines o 6 más 2. Y hay placas de video más importantes, no sé si la 3070, GTX 3070 tiene 2 conectores de esos. A ver si vemos alguna imagen de esto. Entonces yo tengo que tener en cuenta una fuente. Miren, fíjense el conector. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ven? Esto tiene, digamos, un conector de 8 pines para la placa de video. Y fíjense que acá abajo me da lugar como para poner otro, que algún modelo más importante lo va a tener. ¿Sí? De la misma placa. Entonces yo tengo que tener en cuenta cuando elijo la fuente, el tamaño, si lo voy a poner en un gabinete vertical, en un horizontal, si tiene la potencia, lo voy a analizar con el calculador de potencia, y después que tenga los pines que necesito para conectar. Si yo no voy a poner una placa de video dedicada, bueno, listo, que no tenga. Pero si en algún momento yo pienso agregar una placa de video, bueno, por ahí sería bueno de que lo tenga. ¿Sí? Acá tenemos algunas conexiones más. Pero bueno, después lo vamos a ver esto con las conexiones de placa de video. Pero ¿se entiende, digamos, a dónde apuntamos con esta idea? Sí, sí. Diría que sí. Bueno, el aspecto, para que sea más atractivo, ¿cuándo sería una fuente? ¿Cómo podría ser una fuente atractiva? Se me ocurre alguna fuente con cooler con LED, ¿sí? Esto podría llegar a ser una fuente atractiva, qué sé yo, por ahí para otro no. Pero, ¿ven? Esto, digamos, es estético, digamos, no nos cambia la existencia, pero si yo lo voy a poner en este gabinete, que tiene todos los ventiladores rojos, bueno, sería una buena combinación, ¿no? El rojo y el azul, no estaría mal. Pero tener en cuenta esa línea estética. Digamos, si yo tengo un gabinete todo rojo, que compre esta fuente, ¿ven? Sí, ese es un factor a tener en cuenta a nivel estético. A eso hace referencia. Bueno, el tema de indicadores de estados en la fuente, lo que va a indicar es si la fuente está encendida o no está encendida, va a ser una pequeña LED que puede llegar a tener abajo. El tema de que tenga algún interruptor o no. Fíjense que no todas las fuentes tienen algún interruptor general, eso lo pueden llegar a elegir o no. Y bueno, básicamente tiene que ver con esa cuestión. Y el tema de la ventilación o los ventiladores, tengan en cuenta y anótenlo, que si en algún momento ustedes quieren cambiar un cooler de fuente de alimentación, el tamaño estándar de un cooler es de 80 milímetros por 80 milímetros, es decir, 8 centímetros por 8 centímetros. Y hay algunas fuentes, por ejemplo esta, que tienen los ventiladores como más grandes. Estos ventiladores más grandes son de 12 por 12. No sé si van a encontrar, o sea, hay algunos ventiladores de 10 por 10, pero generalmente en las fuentes tienen esas dos opciones. O tienen un cooler de 8 por 8 o tienen un cooler de 12 por 12. Eso es
a tenerlo en cuenta. Bien. Yo sigo y ustedes cualquier cosa me paran y vemos eso, ¿sí? Bueno, eso con respecto a la compatibilidad entre el gabinete, la fuente y cuando hablamos de potencia acerca de los dispositivos que vamos a conectar con esa fuente de alimentación. Bueno, con respecto a la selección de las fuentes, recuerden que los voltajes van a ser todos universales. Vamos a trabajar con los 3 voltajes que venimos hablando, que son los 3,3, 5 y 12. Es decir, no existe otro voltaje. Y salvo en algunos casos raros, como vamos a ver ahora en uno de los videos, siempre la norma o la normativa de los colores se mantiene. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando hablemos de 3,3 volts va a estar asociado al cable de color naranja. Cuando hablemos de 5 volts va a estar asociado al... ¿Se cortó la... de compartir la pantalla? No, profe. Sesión de gabinete y ventiladores estás. La pantalla. Perfecto, genial. Bueno, les decía que el 5 volts va a estar asociado al color rojo y el 12 volts al amarillo. Entonces, digamos, en eso no tendríamos diferente elección. Eso viene todo tal cual así. Bueno, acá lo que plantea es un poco, ¿no? El tipo de placa madre, la fuente de alimentación debe ser compatible con la placa madre. ¿Cuándo no sería compatible o cuándo sí sería compatible una fuente y una placa madre? ¿En qué me fijo? Que lo dijimos hace un ratito, ¿eh? Bueno, me fijo 2 cosas. Por un lado, potencia. ¿Sí? Por un lado me fijo potencia. Y por otro lado, no me fijo el ATX de 24 pines porque lo van a tener todas las fuentes, pero sí me fijo la alimentación directa al CPU. Si yo quiero verificar compatibilidad entre fuente y placa madre, primero me fijo la potencia que va a consumir la placa madre, y ya eso me va a indicar qué potencia puede llegar a consumir el procesador. Es decir, si la placa madre es una placa de gama más alta, seguramente va a pasar lo mismo con el procesador. Entonces ahí ya analizo la potencia. Y lo otro que tengo que tener en cuenta es que si la placa madre tiene una alimentación directa al CPU de 4 pines, bueno, puede ir cualquier fuente. Pero ya si tiene 8 pines, tendría que asegurarme de que tenga ese conector también. Bueno, esto es algo que trajo una controversia no tanta controversia, pero en el lenguaje del turno mañana. Cuando hablamos de bataje, estamos hablando de wattaje. Digamos, en Argentina se le llama a la potencia, nosotros lo vimos como cantidad de watts o cantidad de potencia. Cuando decimos que una fuente tiene 550 watts de potencia, estaríamos hablando del wattaje o del bataje. ¿Sí? Esto lo quiero aclarar porque después por ahí en un test aparece como vatios o como bataje y puede generar alguna confusión. Así que bueno, eso a tenerlo en cuenta. Después, la cantidad de componentes que vamos a trabajar, ¿sí? También está relacionado directamente con la potencia y con los conectores. Fíjense que se vuelve a repetir eso. Y los tipos de componentes, en particular la fuente de alimentación. En particular la placa de video que va a ir conectada a la fuente de alimentación. Porque si la placa de video tiene una alimentación extra, yo tengo que tener en la fuente ese conector para poder satisfacer esa necesidad. Bueno, y lo último que también lo habíamos mencionado antes es el factor de forma. ¿Sí? Fuente chiquita, gabinete chiquito, fuente grande no entraría en un gabinete chiquito. Entonces, eso no nos olvidemos y tengámoslo en cuenta ahí. Si quieren también pasamos esto para que lo tengan disponible acá. Bueno, esto nos falta un poco a nosotros, que es el laboratorio, y vamos a ver la segunda parte. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros seguimos con este ensamble de la PC? Ya montamos la fuente en el gabinete y ahora, digamos, lo que tendremos que hacer es empezar a poner el resto de las partes. En el simulador nosotros poníamos la fuente de alimentación, después poníamos la placa madre en el gabinete y ahí con la placa madre
ya atornillada y todo, le poníamos el procesador, la memoria y todas estas cuestiones. Fuera del simulador es mucho más cómodo cuando se arma una PC desde cero, y lo vamos a ver el lunes, el hecho de colocar el procesador antes de montar la placa madre en el gabinete. Entonces vamos a tener más espacio para trabajar con el procesador y lo vamos a poder colocar mejor incluso al sistema de refrigeración. Vamos con esta parte que tiene que ver con la instalación del procesador. Bueno, esto está medio en inglés, pero es bastante sencillo de ver, y después tenemos una actividad. Nosotros lo que ya sabemos es que ¿dónde se colocan los CPU? ¿Dónde colocamos un CPU? En la ranura del CPU. ¿Y cómo se llama esa ranura del CPU? En el socket. En el socket, claro. ¿Sí? O sea, lo que vamos a tener que hacer es justamente averiguar ubicar el socket. Una característica importante es que los sockets que nosotros vamos a utilizar en procesadores, vamos acá a anotar procesadores, tienen un socket o un zócalo que se denomina zócalo CIF. Habíamos mencionado, creo, en alguna de las clases, que en inglés esto significa Zero Insertion Force, y en castellano significa, o en criollo significa, si hacemos fuerza, vamos a hacer pelota el procesador. ¿Sí? Esa sería como la traducción correcta. Porque a diferencia de una memoria donde yo tengo que encastrar el dispositivo y hacer un poquito de presión para colocarlo, en el procesador no tenemos que hacer fuerza. Es decir, el procesador se coloca y después se ajusta. Y para colocarlo hay que colocarlo en la posición correcta. Vamos a ver un poquito este video. Entonces, fíjense que ahí ya tenemos ubicado el socket que aparece acá, tenemos el procesador y tenemos lo que sería el sistema de refrigeración más la pasta térmica. Estos serían como los elementos a colocar. Y tenemos en el banco de trabajo, obviamente, ubicada la placa madre. ¿Qué alimentación directa al CPU tiene esta placa madre? ¿De 4 pines o de 8 pines? De 4. De 4. ¿Sí? Se visualiza acá, tiene una alimentación directa de 4 pines. Bueno, una vez que ubicamos, digamos, todas las partes, ya estamos para trabajar. Si ustedes visualizan al procesador, que ahora vamos a ver a qué arquitectura pertenece, no sé si llegan a notar acá una especie de marca o una especie de triángulo. El triángulo no creo que se vea, pero sí se ve la marca en esa esquina, ¿no? Sí. Sí se ve. Bueno, y otra cosa que van a ver ahora en el video son estas dos muescas que va a tener en esos dos lugares el procesador, y que nos va a indicar cómo sería la posición correcta de colocarlo. Con el socket lo que vamos a hacer es levantar este fierrito acá que se denomina guillotina, es decir, vamos a levantar la guillotina del socket. Y una vez que levantemos la guillotina del socket, vamos a visualizar pintado en la placa también, o en algún lugar, ese mismo triangulito que estaba en el procesador. ¿Sí? Este triángulo que está en el procesador debería estar marcado. Eso nos está marcando el pin número 1 o la posición, digamos, de referencia. Se ve muy chiquitito acá. Si ustedes trabajan con la placa directo, seguramente se va a ver mejor. Pero creo que se nota una especie de triangulito. Puede estar en la placa o podría estar directamente en esta Se nota parte. un poquito, pero se nota, Pablo. Bueno, y lo otro que se van a notar acá serían las dos muescas. ¿Ven? Esta que aparece acá y la otra que aparece en la parte de arriba. Entonces, si yo posiciono el triángulo con el triángulo y las dos muescas, ya no tengo mucha chance de equivocarme. Es decir, que posiciono el procesador de esa manera y simplemente lo apoyo. O sea, no le hago fuerza, no lo encastro, o sea, simplemente apoyo el procesador. Y obviamente lo que voy a hacer después es bajar la guillotina para